Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bueno, hoy vamos a aprender cómo almacenar nuestras ilustraciones o pues cómo guardar nuestros proyectos de ilustración en Illustrator para poderlos, uno, visualizar nuevamente o poderlos editar más adelante o también poderlos editar en otros programas. Para esto vamos a ver qué podemos encontrar dentro de el software o pues dentro del programa Illustrator varias extensiones o varios tipos de archivos. Entonces para eso vamos a archivo, guardar como, y ahí nos sale en la parte de abajo unas opciones de guardado. Pero antes de eso lo que vamos a hacer es crear una carpeta donde vamos a guardar todos estos formatos para poder revisarlos más tarde. Entonces creamos la carpeta y ahí es donde vamos a guardar. En la parte de abajo encontramos todas las extensiones en las que podemos guardar nuestros archivos, sea en Illustrator, en PDF, en EPS o en SVG, que son como los principales. El .ai, que es el archivo raíz o es el archivo del programa como tal, que es en el que guardamos. Y ese como que guardaríamos de primero porque ese es el editable, pues es la extensión exacta del programa que estamos usando. Entonces la seleccionamos y la guardamos. Al darle guardar van a ver que al lado del nombre que le pusimos a nuestro que se llama fondo marino, va a salir la extensión, el .ai. Eso quiere decir que está guardado en un archivo apto para Illustrator. Le damos guardar. En la parte superior encontramos la posibilidad de guardarlo en la versión de Illustrator que necesitemos. Nosotros estamos trabajando en la CS6, pero muchas veces cuando creamos el archivo y necesitamos enviarlo a otra persona, la persona tiene una versión anterior, entonces así podemos guardarlo en las versiones anteriores. Le damos OK y ya queda guardado en nuestro archivo raíz. ¿Cierto? Ahora lo que vamos a hacer es guardarlo en los otros tipos de archivos que podemos encontrar. Entonces, archivo, guardar como, y lo que vamos a hacer es guardarlo en PDF. ¿El PDF para qué nos sirve? El PDF es más que todo un formato de visualización para que una persona que no tenga un software o tenga un programa donde editar esta ilustración, pues tenga la posibilidad de verlo. La mayoría de los computadores son compatibles con los PDFs, entonces son muy fáciles de ver. Además, tienen la facilidad de que se pueden cargar muy fácil en los correos, se pueden enviar por correo muy fácil porque no ocupan demasiado espacio y son de visualización. Pero si tienes la herramienta como Illustrator, se puede abrir y se puede editar también, porque él conserva esas características de edición que tiene como si fuera el archivo raíz, pero va a un menor peso. También podemos guardar, que lo que vamos a hacer ahora es como un EPS. ¿Qué es el EPS? El EPS es como el formato que usan absolutamente todas las herramientas de edición y de maquetación de gráficos. Hasta los procesadores de texto reciben este formato y ahí conserva también las cualidades de edición. ¿Cierto? EPS significa Encapsulated PostScript, que lo que hace es que encapsula todas estas capas para que yo los pueda abrir en otro software. Por ejemplo, si yo guardo el EPS lo puedo abrir en SketchUp, lo puedo abrir en, qué sé yo, en CorelDRAW, y también lo pueden abrir pues obviamente en el Illustrator y en versiones anteriores del Illustrator, porque el EPS tiene esa ventaja, que él conserva las cualidades de edición sin importar en el software y la versión del software en el que se haya creado, ¿cierto? También tenemos otro tipo de formato que es el SVG y el SVGZ. ¿Para qué sirve el SVG? Es un formato vectorial que produce gráficos de gran calidad para internet. ¿A qué se traduce esto? Es que ese formato, si nosotros tenemos una página web y subimos este formato, él lo sube en muy buena calidad, pero en un peso
mejor dicho, no es tan pesado, entonces lo podemos descargar más fácil de la página para editarlo. Entonces, el SVG lo subiría en el peso completo en la calidad máxima, pero si utilizamos el SVGZ, que es la versión comprimida como tal, el peso nos bajaría en un 50 y un 80%, lo cual no sirve mucho porque para una página web los archivos tan pesados son complicados porque no cargan tan rápido y la descarga sería mucho más lenta, lo cual demoraría todo el proceso de trabajo. Entonces se puede guardar en el SVG, pero intentar que se guarde en el SVGZ. Lo bueno de este formato es que también conserva todas las cualidades de edición que tiene el archivo, como si fuera el archivo raíz o si fuera en la extensión .ai, o sea, apto para Illustrator. Ahora lo que vamos a hacer es revisar. Bueno, también podemos desde el programa exportar formatos que podamos utilizar en Photoshop o en editores de fotografías. Por ejemplo, tenemos acá los formatos que más se usan sería el PNG, el PDF y el JPG. El JPG, que es el formato de fotografía normal. Al guardarlo siempre tenemos que tener en cuenta en cualquiera de los archivos que usemos las mesas de trabajo. ¿Por qué? Porque si lo guardamos sin definir que sea con la mesa de trabajo, él nos va a guardar muchos espacios blancos alrededor. En cambio, la mesa de trabajo va a utilizar solo lo que está dibujado. Segundo, hay que tener en cuenta, muy importante, cuando vamos a guardar una ilustración como un JPG, como una fotografía, que el formato de color o el modo de color del archivo esté en RGB, que es el que funciona en pantallas, porque si lo dejamos en CMYK, las tonalidades pueden cambiar al momento de exportarlo y guardarlo en ese formato. Ahí ya lo guardamos. ¿Cómo lo hicimos? Yendo a archivo, exportar, y ahí ya nos muestra los formatos en los que los podemos exportar y le damos guardar y listo. Ahora lo que vamos a hacer es revisar si sí quedaron guardados todos los archivos como debían. Revisamos la carpeta que creamos en escritorio. Vamos a escritorio y revisamos la carpeta que creamos que se llama formatos. La abrimos y como podemos ver ahí están todos los formatos en los que hemos guardado nuestro archivo, nuestra ilustración, empezando por el de Illustrator, que es el nativo, seguimos con el EPS, seguimos después con el PDF y después encontramos también el JPG y el archivo SVG, que es los que estamos utilizando. Como ven, si abro cualquiera de ellos directamente con el Illustrator, a excepción del formato JPG, todos los formatos van a tener y han mantenido las cualidades de edición que tienen desde el momento en que se creó este archivo en el Illustrator. Si abrimos el .ai, obviamente nos va a dejar editar porque es el archivo nativo, pero al abrir el EPS nos permite también editarlo, nos conserva las capas, nos conserva el mismo formato de color y que podemos deformarlo, podemos editarlo en el momento que queramos, en la forma que queramos. También si de pronto, digamos en el EPS, lo abrimos en otro programa, puede ser SketchUp o digamos en CorelDRAW, si lo abrimos, él también nos va a mantener las mismas cualidades, pues como ya les había explicado antes, y lo vamos a poder editar libremente. Bueno, pues este fue cómo almacenar ilustraciones en Illustrator y sus diferentes formatos y estos formatos para qué sirven. Cuando no se pierde un peso, se puede. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.